Bienvenido a la historia de El Mago de Oz, escrita por Dan Lehman, Frank Baum. Esta historia se creó en el año 1900. En esta historia hay una niña llamada Dorothy Gale. Es una joven que vive en una granja en Kansas, junto a su tía Em y su tío Henry. Su vida es sencilla, llena de polvo, de rutinas, de vientos secos, llena de sol, tierra seca, campos que se extienden hasta donde alcanza la vista, viento que levanta polvo. Ella sueña con algo distinto, con algo más colorido, más vivo. En su corazón sueña con un mundo donde debería tener más color, más música y más maravillas. Un nuevo amanecer en la granja. El polvo flota en el aire mientras las gallinas cacarean y las vacas mugen, creando una sinfonía de sonidos que dan vida al lugar. Dorothy, con su sonrisa radiante, comienza su día cuidando a cada uno de los animales. Se acerca a las gallinas, les da de comer con cariño y observa cómo picotean alegremente. Luego va a ver a las vacas, acariciando sus suaves hocicos mientras les habla en un tono suave, como si fueran viejas amigas. Cada mañana es una aventura para ella. Con paciencia y dedicación, se asegura de que todos estén bien alimentados y cómodos. A veces, se sienta un momento a observarlas, sintiendo una conexión especial con cada uno de ellos. Pero para Dorothy, no son solo animales, son parte de su familia. Y así, con cada amanecer, su amor por ellos crece, haciendo que la granja sea un lugar lleno de vida y alegría. Dorothy se divierte con su perro, corriendo por la pradera con su perro Toto, riendo, el cielo vasto, despejado, una música ligera que sugiere anhelo. Un día, un ciclón terrible se acerca sin aviso, como un monstruo de viento, y Dorothy corre para salvar a su perro Toto. Pero el viento la atrapa, al igual que su casa, y todo se torna confuso. La casa gira al revés, cielos oscuros y un ciclón levantan la casa. Todo vuela. Los campos en Kansas se ven llenos de polvo. Dorothy sujeta a su perro. Gritos son ahogados por el viento. Dorothy y su perro están en el suelo de la casa después de pasar el tornado. Cuando Dorothy despierta, se encuentra en un país desconocido llamado Oz. Ha aterrizado en lo que se llama Munchkinland, el mundo de los Munchkins. Todo es maravilloso, extraño, colores brillantes, flores gigantes y criaturas diminutas. En un hermoso reino lleno de flores de colores brillantes y árboles inmensos. Hay un mundo mágico donde los árboles son gigantes y las flores son enormes y los animales hablan. Es un lugar increíble y lleno de sorpresas. Allí en la plaza los Munchkins celebran que la casa de Dorothy ha aplastado a la bruja del este, liberando a ese pueblo de su tiranía. ¡Qué alegría! Finalmente, por fin, nos libramos de su tiranía de la bruja y ya podemos vivir en paz. Es un momento de pura felicidad para todos ellos. La felicidad es increíble para todos, ¿no creen? Es increíble. Una bruja bondadosa, llamada Glinda, aparece en una burbuja flotante y le entrega los zapatos plateados de la bruja muerta. Dorothy le pregunta, ¿dónde estoy? A Glinda. Glinda le dice, no te preocupes, estás en Munchkinland. Dorothy le dice, quiero irme a mi casa. Glinda le dice que en la ciudad Esmeralda todo es mágico y brillante. Allí vive el gran mago de Oz. Él podrá ayudarte a regresar a casa. Y la bruja buena le dice, sigue este camino de ladrillos amarillos hasta la ciudad Esmeralda. Dorothy se embarca en su viaje con su perro Toto, caminando por el camino de ladrillos amarillos. Dorothy no le preguntó a Glinda cómo encontrar a este mago de Oz, pero sabe que debe buscar al gran mago de Oz en la ciudad Esmeralda. Él podría ayudarla. Dorothy sigue caminando con Toto por el camino amarillo. En el camino encuentra a un espantapájaros colgado de un poste, movido por el viento y su paja cayendo. El espantapájaros
le dice a Dorothy si le ayuda a bajar de donde está. Dorothy lo ayuda a bajar al espantapájaros del poste donde está colgado. El espantapájaros dice gracias, balbuceando sobre que no tiene cerebro. Dorothy le dice al espantapájaros que va a ver al mago de Oz y le podría ayudar a tener cerebro. Dorothy y el espantapájaros, recién liberado de su poste, caminan por el campo felices. Dorothy y el espantapájaros siguen caminando y cantando por el camino amarillo. El espantapájaros tropezaba con una gracia torpe, anhelando un cerebro que pudiera comprender los 1000 peligros que les acechaban. Dorothy, con sus zapatos de color de plata, arregla el adoquín que tropezó el espantapájaros. Más adelante, se encuentran al hombre de hojalata oxidado, sin poder moverse, al lado del camino amarillo. Dorothy y el espantapájaros lo engrasan para que se pueda mover nuevamente. El hombre de hojalata le dice al espantapájaros que no tiene corazón y por eso no les puede dar las gracias por haber engrasado sus articulaciones. Los nuevos compañeros de Dorothy siguen por el camino amarillo, cantando y bailando. Llega el primer gran desafío. Ven un río ancho y de corriente rápida. No había puente, solo la determinación de su nuevo amigo, el leñador de hojalata, a quien encontraron inmóvil por el óxido. Con sus articulaciones ya libres y su hacha, cortó un árbol que resonó en el silencio, cayendo el árbol al lado del puente para crear un paso a la otra orilla. Dorothy le dice que se venga con ellos, que van a ver al mago de Oz, que le puede ayudar a tener corazón. Más adelante los árboles adquirieron formas extrañas, casi humanas. Sus ramas se retorcían como dedos esqueléticos, y el viento, al pasar entre sus hojas, parecía susurrar secretos antiguos y advertencias sombrías. Fue la parte más oscura de este bosque oscuro y extraño. Más adelante, en un bosque cercano, oyen rugidos. Aparece el león, temblando, intentando esconderse. El león ruge, pero está temblando entre los árboles que se ciernen sobre el camino con un arco iris lejano. Todos se asustan un poco, pero el león también siente miedo. Sin embargo, sus amigos lo animan con palabras de aliento para que salga del bosque y se una a ellos. Vamos, león. Tú puedes. Siguen bailando y cantando por el camino hacia la ciudad Esmeralda. Al fin, llegan a la imponente ciudad Esmeralda. Sus muros verdes relucen y torres brillan imponentes. El guardián de la puerta les da la bienvenida. Los viste con gafas verdes. Los Munchkins caminan por la plaza central, donde su imponente belleza reluce. Dentro del inmenso recinto, buscan hablar con el gran mago de Oz. Dorothy le explica su situación, que quiere volver a Kansas. El espantapájaros le dice que quiere un cerebro, el hombre de hojalata que quiere un corazón, y el león que quiere valentía. El mago de Oz, antes de conceder este deseo, primero les imponen una tarea. Deben derrotar a la bruja del oeste y traer su escoba. Dorothy acepta, aunque sabe que será peligroso. Al salir del castillo Esmeralda, ven un mapa que señala el territorio de la bruja del oeste. Ven sombras moviéndose hacia el oeste. El viaje no es nada fácil, ¿verdad? Se enfrentan a ríos, senderos llenos de barro y árboles raros que parecen susurrar secretos. Es toda una aventura. Juntos deben enfrentarse a un abismo profundo que el león, impulsado por un coraje que no sabía que tenía, saltó con sus amigos a la espalda este precipicio. Lucharon contra bestias feroces, con cuerpo de oso y cabeza de tigre. El espantapájaros ideaba las fugas para evitar estos peligros. El leñador de hojalata despejaba el camino sin descanso de las malas hierbas, incluso cruzando campos de amapolas, cuyo aroma es mortal, y casi lo sume en un sueño eterno. El hombre de hojalata logra sacar a sus amigos de este campo de amapolas. La bruja malvada del oeste los vigila, manda cuervos oscuros, lobos salvajes, tormentas repentinas. El grupo tiene momentos de duda. El hombre de hojalata se oxida bajo la lluvia. El león se paraliza del miedo. Por la tormenta,
Al tener miedo de los rayos que iluminan el paisaje, el espantapájaros cubre con una gran hoja a Dorothy y al hombre de hojalata, con su hacha en la espalda. Y el león ruge de miedo. Dorothy extraña su hogar. Se siente sola, pero las promesas del hombre de hojalata, Tin Woodman, del espantapájaros Scarecrow, los mantienen unidos. Juntos atraviesan bosques oscuros, praderas floridas y ríos mágicos, enfrentando obstáculos que prueban sus corazones, su ingenio y su coraje. El mundo de Oz se revelaba, vasto y salvaje. El camino se convirtió en un lodazal, un fango pegajoso que amenazaba con atraparlos a cada paso. El viaje no era solo un trayecto para llevar la escoba hacia la ciudad Esmeralda. Cada río cruzado, cada sendero de barro superado, era una prueba que forjaba de su amistad y revelaba las cualidades que ya llevaban dentro. La verdadera magia no estaba al final del camino, sino en cada paso incierto que daban juntos. Mientras avanzan, la bruja malvada del oeste acecha. Lobos aparecen entre la maleza, el león retrocediendo, pero luego ruge. Dorothy, llorando pero firme, detrás del hombre de hojalata. El hombre de hojalata, apretando su brazo, articulado. El espantapájaros pensando y guiando el grupo por un sendero escondido, y les guía entre los árboles. Un bosque oscuro se ve al oeste, y las nubes de la tormenta en esa región. El enfrentamiento con la bruja del oeste es uno de los momentos más oscuros del viaje. Dorothy y sus amigos penetran en territorios desconocidos, caminos llenos de trampas, criaturas maliciosas. La bruja trata de capturar a Dorothy. Anhela los zapatos plateados que Glinda le dio. Dorothy y sus amigos son capturados por monos alados. La bruja se muestra cruel. Amenaza con quitarle los zapatos mágicos, pues esos zapatos tienen un poder que ella codicia. Dorothy, en un acto de instinto puro, arroja un balde de agua sobre la bruja. El agua la toca y la bruja se derrite. Desaparece como se desvanece un sueño temible. Con la escoba en mano, los amigos regresan al palacio del mago Oz. Dorothy cree que sus deseos serán cumplidos, que el espantapájaros recibirá un cerebro, el hombre de hojalata un corazón, el león que volverá a tener valor. Y no olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte y activar la campanita. Pero al entrar a la sala del palacio, se encuentra con el mismo ritual. Pero Dorothy se da cuenta de una cosa. Descubre algo sorprendente. El mago de Oz no es lo que parecía. Detrás de una cortina, encuentran que el gran mago no es un ser mágico, sino un hombre común, usando máquinas, luces, efectos. Aún así, reconoce el valor, el corazón y la inteligencia que ya existían en cada uno de los amigos. Les da símbolos al espantapájaros, le da un diploma que lo hace sentir sabio. Al hombre de hojalata, un corazón en forma de reloj simbólico, y al león, una medalla del valor por su coraje. Dorothy abrazando a cada amigo mientras reciben sus dones. Sonidos de sorpresa, alivio, emocionados. Dorothy quiere volver a Kansas con su sobrina, Em, su tío Henry, su perro Toto, y el mago de Oz construye un globo de aire caliente para llevarla a Kansas. Pero Oz no ha amarrado el globo, y el globo se eleva. Y Dorothy no logra subirse al globo que se eleva sin ella. Dorothy se siente vencida, emocionada. Pero entonces, Glinda aparece de nuevo. Glinda le dice que Dorothy siempre tuvo el poder de volver a casa, porque tiene los zapatos mágicos que lo permiten. Dorothy debe creer en sí misma. Ella hace lo que le dice Glinda y da 3 clics con los talones. Cierra los ojos. Piensa, no hay lugar como el hogar. Y entonces, despierta en su cama en Kansas, con su fiel perro Toto. La vuelta a Kansas, como siempre polvoriento, se muestra por su ventana, y el encuentro de Dorothy, llena de felicidad. Se lanza a los brazos de su tía Em, mientras su perro Toto salta emocionado a su alrededor. En la mesa, comparten una
deliciosa comida, riendo y disfrutando de cada bocado, creando recuerdos inolvidables en familia. En la mesa comparten una deliciosa comida, riendo y disfrutando de cada bocado, creando recuerdos inolvidables en familia. Estos momentos inolvidables, llenos de risas, amor y esos momentos que siempre llevaremos en el corazón. La moraleja que nos deja esta historia del Mago de Oz y el poder para conseguir lo que deseamos siempre reside en nuestro interior y no en algo externo o mágico. A través de las experiencias de Dorothy y sus amigos, se demuestra que la inteligencia, la bondad y el coraje son cualidades intrínsecas que podemos desarrollar y utilizar cuando confiamos en nosotros mismos, y que el verdadero hogar es donde nuestro corazón se siente seguro. Es ese lugar donde encontramos paz y amor, donde cada rincón guarda memorias que nos abrazan. Ahí, la risa resuena y los sueños florecen, creando un refugio que nos llena de alegría y calidez. Ahí, la risa resuena y los sueños florecen, creando un refugio que nos llena de alegría y calidez. Y no olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.